Generación de valor, donde la suma de tus acciones cambian el mundo. En nuestro día a día generamos conciencia, detonamos acciones, alianzas e ideas innovadoras que impulsan el cambio por un planeta mejor. Generación de valor. Bienvenidos. Buenas tardes, sean todos bienvenidos al programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. En su edición número 126, un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando el día de hoy por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y por nuestra plataforma digital radio.anahuac.mx. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @FRS_Anáhuac, y por Facebook, todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Les saluda al micrófono Lorena Miranda Navarro. El día de hoy estaremos hablando del arte y la responsabilidad social, y nuestro invitado es el licenciado o artista plástico Manuel Ríos, director de 101 Museos México, y asimismo doy la bienvenida a mi compañero de conducción, el doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos, director de la Facultad de Responsabilidad Social. Bienvenidos. Y pues Muchas gracias. Antes de cederles los micrófonos, me permito leerle una breve semblanza de Manuel. Dice: estudió artes plásticas en la Universidad de Guanajuato, aeronauta aerostático por afición, melómano, cinéfilo y bon vivant por elección. Sus dibujos y pinturas se encuentran exhibidos aquí y allá. Tienen experiencia en la relación de eventos desde 1992 y ha trabajado directamente con una buena parte de empresas de este país, mismas que a través de patrocinios han financiado con éxito sus proyectos culturales y deportivos. Y pues bueno, actualmente la gestión cultural y la promoción de los museos de México ocupa la mayor parte de su tiempo. Sus gatos y un buen vino suelen ser su mejor compañía. Pues bienvenidos y les cedo los micrófonos. Gracias. Muchas gracias, Lore, por la introducción. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos seguros que se están cuidando, están tomando todas las medidas, porque esta pandemia no cede y tenemos que estar todos muy alertas con este esquema de el mutuo cuidado, de la responsabilidad social. Y bueno, la verdad es que después del currículum que nos leíste de Manuel, pues a mí yo ya hasta le voy a robar algunas de esas frases de bon vivant, de cinéfilo. La verdad que qué buen currículum, Manuel, y bienvenido aquí a tu programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Y cuéntanos, ¿qué es este proyecto de los 101 museos? Yo había escuchado que la ciudad de Londres, en Inglaterra, era la ciudad número 1 en museos. Claro, Inglaterra es un país histórico, siempre lo hemos sabido, ahí es uno de los lugares donde han pasado muchísimas cosas en el mundo moderno, pero sin duda también México han pasado también muchísimas cosas. Eran estas dos grandes ciudades, Perú y México, cuando llegó Cortés y Pizarro aquí al continente americano. Y yo tenía entendido que México era, la Ciudad de México, la segunda ciudad con más museos en el mundo. Tú que eres experto en los museos, Manuel, platícanos un poco al respecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer a la Universidad de Anáhuac, a la doctora Lorena por esta invitación, a la que tengo la fortuna de conocer desde hace un par de años. Y pues, Miguel, muchísimas gracias, te estoy conociendo, muchísimo gusto y muchas gracias. Bueno, pues mira, a ver, este es uno de los excelentes mitos que les encanta crear a los políticos. México es la segunda ciudad de esto, los números les encantan a los políticos, los números les divierten, los hinchan, ¿no? Cuando los dicen, y la realidad es que no es cierto. La realidad es que no es cierto, lo siento mucho, amigos, pero no es cierto. Vengo a tumbarles ese mito de que México es la segunda ciudad con más museos en el mundo. No. Y les voy a decir por qué no. ¿Por qué no lo podemos decir de cierto? O sea, nosotros que nos hemos puesto de verdad
llevamos años, literal, años en esto. Justo cuando estábamos iniciando este proyecto, puse a un equipo durante, es verdad lo que les voy a decir, durante un mes puse a 2 personas a que entre otras cosas de lo que tenían que hacer, me tenían que dar resultados en un mes de verdaderamente, con los pelos de la burra en la mano, decirme si México era la segunda ciudad, porque muchos decían que era Berlín, otros Londres, en fin. Bueno, pues después de todo lo que les estoy platicando, después de un mes, les dije, a ver, ok, ya, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues el resultado es que hay muchos resultados. Veamos, ¿cuál es el resultado? Y el asunto es que depende de qué lista averigües y logres encontrar, es el ranking en donde está la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, encuentras una lista que es publicada por Reino Unido, pues a lo mejor está en segundo después de Londres, pero si la lista la publicó Alemania o Japón o XY, ahí está. Lo que sí es real y les puedo decir, es que México está entre las 10 capitales con más museos en el mundo. Eso sí, lo puedo afirmar después de todas las cosas que vimos. Pero la realidad es que ¿quién hace la lista? ¿En base a qué? ¿Y cuál es el criterio para seleccionar este es un museo y este no es un museo? Porque también hay una cosa que aquí también les voy a tumbar esto un poquito. La Ciudad de México, que les encanta decir, es que tiene 180 museos. A ver, no, la Ciudad de México no tiene 180 museos. ¿Sí? Como museos, debe de haber unos, y digo, debe de haber, porque no tenemos el dato exacto, siempre desaparece y aparece como, no sé, como moscas. O sea, el asunto es que en esta lista que publica el Sistema de Información Cultural, el SIC, aparecen museos que son, en esa lista, casas de cultura, faros, bibliotecas, planetarios, y los ponen en una lista de museos. Entonces está inflado verdaderamente, pero ya como tal, como museo, y luego de eso tendremos que decir, a ver, ¿el museo de qué? Porque de repente hablan, el Museo de la Corcholata, y es la casa de quién sabe quién. Sí, ¿cuál es la oferta que presenta ese museo? O sea, ¿qué está ofertando y qué uno puede visitar en cada uno de esos museos, ¿no, Manuel? Exacto, porque fíjate, Miguel, que no importa tanto si es el Museo de la Corcholata, pero si ese Museo de la Corcholata tiene de verdad un acervo y que además tiene un plan educativo y que además tiene una cierta curaduría, o sea, que vaya, que hay un ofrecimiento en serio, verdadero al espectador, ok, pero si es la casa que nada más está exhibiendo corcholatas por exhibirlas y que ni siquiera sabe de qué año son las corcholatas, no sabe de dónde salieron, o sea, vaya, que eso y nada es exactamente lo mismo. No, ¿sí? No hay una curaduría, como tú bien señalas. Exacto, entonces, de repente, por ahí se cuelan ese tipo de museos que dicen, bueno, yo soy el museo de X, el museo de Y. Entonces, no tanto. Yo digo que debe de haber aproximadamente unos 110 museos en Ciudad de México, que son un montón, ¿eh? Que son muchísimos, pero tampoco es de que nos encanta decir que somos los primeros aquí, los primeros allá, y deberíamos de ponernos más estrictos con las cosas que de verdad importan, donde deberíamos ser los primeros, ¿no? En educación y otro tipo de cosas, ¿no? O somos los primeros en el mundo en que le metemos dinero a los museos, o somos los primeros en el mundo en que visitamos museos, porque los mexicanos en el combate visitamos a COVID, un montón de museos. Poner vacunas. Sí, exacto, o sea, ese tipo de cosas, exacto. Y no somos los 53 en la lista, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, venimos a tomar un poco de mitos. Oye, ¿y qué nos puedes platicar? Yo, hace unos días escuché que ahí en Templo Mayor habían encontrado el águila dorada. O sea, a mí me impresiona cómo después de tantos años, por donde le busquen, por donde le rasquen, empiezan a salir cosas de nuestro pasado prehispánico, de nuestro pasado del virreinato, del México del siglo pasado, que también es muy interesante, del México actual, de las obras plásticas, de las pinacotecas que existen en nuestra ciudad, y bueno, qué hablar de nuestro país, de todos estos centros arqueológicos. Entonces, a mí me encantaría que nos platicara, Manuel, qué es este proyecto de los 101 museos
y qué es lo que busca, cuál es el objetivo que está persiguiendo juntar este consorcio, ¿no? O esta agrupación de 101 museos. ¿Hacia dónde va? ¿Qué busca? ¿Cuáles son sus metas? Y realmente, ¿cuál es el valor que le está aportando a todos los mexicanos, a la sociedad? Va. Bueno, empecemos muy rápido, así muy, muy rápido. ¿Por qué se llama 101 museos? Es un portal web en donde están agrupados los museos de México, pero no son 101 los que están ahí. Son más de 750. Qué bárbaro. ¿Ok? Entonces, y es el único que hay en el país, o sea, también de su tipo, o sea, no existe una cosa así. Y entonces, se llama 101 porque todo el proyecto inició románticamente, y es más, Lorena le consta eso, con un pequeño librito que se iba a hacer en donde están los 101 museos más representativos. En este pequeño libro están los 101 museos más representativos. ¿Y no se hizo? No, no. ¿Por qué? Porque una vez que teníamos todo eso dijimos, ay caray, pero es que también falta este y también falta este otro y falta este y Dios mío, ¿en la que nos metimos? Entonces, pues dijimos, no, pues ya, web, ya, una web. No va a haber libro que nos alcance. Porque además es muy injusto, como lo decimos, no es un ranking. Nosotros siempre decimos, no es un ranking. No ponemos el Museo del Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia, no está en el primero, ni en el segundo, Antropología, ni Frida. O sea, no, porque son vocaciones diferentes. Además, museos pequeños, privados o comunitarios, ¿por qué los vamos a hacer a un lado, al lado de los otros grandes museos? No. Sí, muy cierto. Todos son justos y todos van, además de que la gente necesita conocerlos, porque no los conocen. O sea, aquí claro, la importancia de los museos, o sea, lo dices muy claro. A ver, pon tú, sí somos la ciudad con más museos del mundo y somos la ciudad que los mexicanos, o sea, que la gente más visita esos museos, porque no solamente es el hecho de que estén, sino de que sean visitados, que tengan esta curaduría y que tú después de caminar por su pasillo, por sus exposiciones, realmente salgas con un conocimiento. Yo creo que ese es un objetivo fundamental de todo museo. Bueno, por supuesto, lo acabas de decir, lo que te decía yo hace un momento. Ojalá fuéramos los primeros en el mundo en visitar museos, porque claro, efectivamente todos los museos carecen, todos, a ver, no todos, digamos, lo voy a poner muy claro. Todos, es un ejercicio que hacemos cuando doy una conferencia, cuando doy pláticas sobre esto, hacemos el ejercicio que anoten, repartimos papelitos, anoten, por favor, el primer museo que se les venga a la cabeza y anótenme sus primeros 7 museos, bla, bla, bla. Y de repente pido que pasen todos los papeles al frente y de repente, ya, como cuando estabas en la primaria con las estampitas, ya, no, ya, o sea, todo el mundo tiene tatuado los 10 museos, el MUNAL, la Antropología, Castillo, Soumaya, Bellas Artes, y de repente le dices, de este, ay no, y este tampoco, y este, ay no, menos, oye, pero están aquí en tu ciudad, ay, están en mi colonia, no manches, o sea, ¿me explico? Claro. Entonces, esto responde un poco a tu otra pregunta, ¿qué aporta eso? ¿Qué aporta, además de que es una guía turística, porque se vuelve una guía turística, es un proyecto que aporta esa falta de conocimiento de los museos, no nada más de tu ciudad, sino de otras ciudades. ¿Sí? Entonces, totalmente. Eso es importante. Fíjate que a mí me encanta cuando vienen amigos, visitas del extranjero, pues los llevamos a los museos de cajón, ¿no? Antropología, el Alcázar, el mismo Palacio Nacional con los murales de Diego Rivera. Pero, por ejemplo, la Pinacoteca de Dolores del Río, allá en Xochimilco, frontera casi con Coyoacán, por allá, es un museo bellísimo. Lo que pasa es que está muy lejos, pero cuando la gente va ahí y ve las obras que está resguardando, y además en una hacienda como está, con los jardines que tiene, salen con un sabor de boca delicioso. Me parece que este proyecto de los 101 museos, sin duda, pues lo que nos permite es generar este valor social. La responsabilidad social siempre le gusta apoyarse de temas como la cultura,
el arte, el deporte, la educación, porque hace que salga la gente, que conviva, que disfrute, que haga este andamiaje de quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos, que reconozcamos nuestro pasado para construir hacia el futuro. Y creo que ese es pues de los elementos más importantes que un museo nos puede brindar. Bueno, pues definitivo lo que dices, y yo quiero ampliar un poquito más allá lo que estás, de lo que mencionas. Es también, o sea, yo insistía e insisto mucho, es una guía de turismo, ¿sí? Porque es una guía que genera, o sea, bueno, no es cierto un museo, o sea, los museos en sí. Vamos a hablar de los museos. Si no los conoce la gente, pues entonces ahí están y bueno, va muy poca gente, pero al meterlos en un solo sitio en donde la gente los puede consultar, todos en un sitio, porque la cosa es que tú llegas, extranjero o nacional, vas a una ciudad o la misma Ciudad de México y tú tienes ya en mente algunos, pero ¿qué pasa si tú te metes a una web y en esa web ya de repente nada más a un clic dices, ah, caray, este no lo conocía, a ver, y empiezas a ampliar tu panorama? Se vuelve también un asunto de mercado con los propios museos, que al final de cuentas los estás promoviendo, se están moviendo, y esperemos que en algún día esta red funcione como para que cada vez haya más visitantes en museos que no tenían visitantes, ¿sí? Eso es un asunto especial, es un asunto de turismo que genera. Nosotros hacemos un rally con mucho éxito, bueno, presencial normalmente, pero todo el año pasado hicimos como 5 o 6 rallies virtuales y de veras, en total de todos estos rallies, centenares de comentarios de los participantes de rally, decir, es increíble, cuando se termine la pandemia, cuando vaya a esa ciudad, voy a ir a ese museo porque no sabía que existía. ¿Sí? Eso genera turismo, y eso es economía. Bueno, pues déjenme recordarles que estamos en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo, por el 1670 AM Radio Anáhuac. Y pues bueno, estamos platicando con Manuel Ríos, director de 101 Museos México. Y bueno, a ver si ahorita nos platicas un poco más en qué consiste ese rally, que se oye muy interesante. Y me parece, Miguel Ángel, que querías preguntarle algo. Sí, veo que la página esta que nos has platicado, que surge después de la propuesta del libro, no solo son museos de la Ciudad de México, son museos del país, son museos de todo nuestro país. Entonces, es una guía extraordinaria que comparte pues todos esos sitios para cuando vayamos a visitar otros estados, cuando la situación lo permita, podamos también ir y recorrer estos museos, porque además veo que en tu página, pues, o sea, lo tienes por estado, los tienes por tipo de la oferta que presentan, y entonces creo que ahí han hecho un compendio muy interesante para tenerlo de referencia y poder conocer mejor nuestra cultura y disfrutar más nuestro país, sin duda. Pues sí, es eso, así tal cual lo anotas. Es una página que nos ha costado, bueno, se sigue alimentando constantemente, porque vaya, o sea, de repente hay museos que son verdaderamente han sido difíciles de rastrear o que no conocíamos. Generalmente los principales museos del país ya están de alguna manera, digo, principales entre comillas, que son más populares o más conocidos, con más infraestructura. Hay museos más pequeños, casas museo y cosas así, que aún seguimos incorporando. Y efectivamente es a nivel nacional. La guía es a nivel nacional y eso es lo valioso que tiene la guía, que tú puedes utilizarla, vaya, ya sea para viaje, y también es muy importante que también se puede utilizar a manera educativa. O sea, es un asunto también de educación, e incluso varios mismos trabajadores de museos o gestores culturales que trabajan en museos nos han dicho, nosotros usamos su guía porque no sabíamos que existen estos museos aquí y aquí y aquí, y ahora es una manera de tener contacto con esos museos para intercambiar exposiciones, piezas, etcétera. O sea, se ha hecho un asunto muy interesante la guía 101. Ok.
Y de cuando te conocí, Manuel, como bien decías, hace más o menos como 2 años, sí me acuerdo que estabas de hecho buscando la traducción de este libro, estabas buscando patrocinios, ¿no? Justamente para el lanzamiento, para la traducción. ¿Cuánto ha crecido 101 museos de aquel entonces para acá? Híjole, bueno, pues bastante, bastante, ha crecido bastante, tanto en la guía misma, o sea, se ha inflado de más museos. Eh, les platico algo, nosotros presentamos la guía, ya la guía web se presentó el 20 de junio del 2019, se presentó con 202 museos del país. Al siguiente año, o sea, en un año, la guía tenía más de 400 ya. O sea, pero lo que les quiero decir es que cuando se presentó llevábamos nosotros aproximadamente 3 años. 3 años tardamos en lograr juntar 202 museos. 3 años. Fue un trabajo titánico. Pero en un año la duplicamos, porque la dimos a conocer y entonces ya los museos nos empezaron a caer, pero en serio como racimos. Los mismos, ya no buscábamos nosotros, ya no buscamos, nos buscan. Entonces fue mucho más grande. ¿Y qué sucede, Lorena? Que además a raíz de esto ya empiezan otros proyectos que giran en torno a 101 museos, página web, que son los rallies de museos, ¿sí? Por ejemplo, Foro 101, que iniciamos nuestra segunda temporada la semana que entra, que en Foro 101 lo que hacemos es que a través de Facebook Live, los martes entrevistamos a un director de museo de cualquier parte del país, todos los martes, ¿sí? Entonces, eso también es nuevo, eso no se hace en México también, y entonces eso también es nuevo. Y los jueves entrevistamos a algún artista plástico, algún artista visual de México. Entonces, de alguna manera, esos son los proyectos que entran. También iniciamos el famoso Museorama, que es esta cajita para los que no nos pueden ver, es una cajita cuadrada tipo iWatch, una cosa así, y que adentro trae unas tarjetas para jugar el tradicional juego de memoria, pero con museos, ¿no? Entonces, tienen los museos de México en esta cajita y puedes jugar con eso. Entonces, tenemos diferentes proyectos y tenemos también Museum Virtus, que hacemos videos o videos de lengua de señas, que estamos haciendo ahorita un proyecto de lengua de señas con los videos de los museos. En fin, se ha detonado muchas cosas alrededor de esto. Oye, Manuel, y bueno, la verdad que la cajita de la memoria que nos acabas de compartir está buenísima ahora que estamos en sana distancia, en quédate en casa para estar jugando ahí con la familia, con los amigos, con las gentes con las que vivimos de manera segura. Pero platícanos de este rally de museos, ¿en qué consiste? Venga, pues miren, digamos que es muy sencillo. La idea es, bueno, cuando hace mucho tiempo me cuenta mi mamá que podíamos salir a la calle sin ningún problema, ¿sí? Entonces esos rallies se hacían presenciales y entonces eran como muchos rallies que todos los que estuvimos en la universidad, en la secundaria o en la prepa conocemos, que es tienes que resolver ciertas pistas e ir a ciertos lugares, punto. Pero en museos, lo cual es muy padre y se hace de una manera muy interesante. Ahora en asunto virtual es a través de nuestra plataforma, que tiene más de, ahorita ya no sé, pero debe ser más de 4,000, 5,000 imágenes, más o menos, de todos los museos que tenemos. Entonces, y además información y etcétera. Entonces, lo que hacemos es que armamos unas pistas en unos cuestionarios que se les van entregando y además de eso, las tienen que ir resolviendo dentro del portal, pero además, y eso no es con alguien en Zoom, o sea, esto se entrega, se publica en nuestro portal, yo me meto, bajo eso y a meterme al portal, pero además hay actividades. Además, tengo que realizar actividades en las que me voy a videograbar o me voy a fotografiar en unas selfies, pero disfrazado de alguna obra de arte o diciendo algo que tenga que ver con cultura, con museos, con etcétera. Y de repente se vuelve eso, pues una dinámica en que estoy compartiendo en redes sociales, en que estoy haciendo cosas y entonces estoy aprendiendo de una manera dinámica y divertida. Oye, Manuel, y por ejemplo,
tú que eres experto en museos, la verdad que cuando uno visita otros países, dicen, bueno, pues vamos a ir al museo de tal. Y entonces tienes que voltear y checar el presupuesto porque pues, son caros esos museos, ¿no? Pero, o sea, la oferta de museos en México, de verdad hay muchos que llegas y te dicen, no, pues aquí es libre, apúntese aquí nada más en el librito y pues pásele, ¿no? Más o menos, tú nos podrías orientar cómo estamos rankeados, porque creo que también es importante no solo hablar de todos los museos que tenemos, sino de la accesibilidad, de la inclusión que hay para cualquier persona pueda visitar estos museos. ¿Cómo estamos así en comparación de otros países, Manuel? Pues ahí debo decir que estamos, es de lo que mejor estamos en el mundo. La verdad es que la oferta de museos en México, sobre todo, y debo de decirlo desde hace mucho tiempo, bueno, toda la vida, los museos, sobre todo los museos que pertenecen al gobierno o a los gobiernos de los estados, también porque eso también hay que aclarar. Eso, bueno, hago un paréntesis muy rápido. La gente de repente dice museos y de repente dice, sí, el gobierno. No, todos los museos son del gobierno federal. El gobierno federal, prácticamente los museos que tiene el gobierno federal son los museos que pertenecen a Lina, que sí son muchísimos, a Lina, otros a Bellas Artes, que son pocos, ¿ya? Y se acabó. Pero el resto viene ya a los gobiernos estatales, ¿sí? Y luego viene a gobiernos municipales, y luego vienen los museos privados, y luego también hay museos que pertenecen a los universitarios, a universidades, y también están los museos comunitarios. Entonces hay una pléyade que no todos pertenecen al gobierno. Entonces, todos ahí, en ese caso, regresando a la pregunta, pues obviamente ven por su museo y por sus estrategias económicas. Entonces, la gran mayoría, si no es más bien por decir todos los que pertenecen a la federación, tienen los domingos, como bien sabemos, el asunto de entrada libre. Pero luego vienen, un día libre, luego vienen muchos que hacen descuentos todo el año, todo el tiempo hay descuento con tu credencial, que te cuesta 10 pesos, por ejemplo, si entras con tu credencial, o además también tengo entrada libre, pero con tanto. Entonces hay una pléyade, pero sí puedo decir que si generalizamos, México está muy bien en relación costos, muy bien en relación costos, porque bien lo apuntas. En otros países te cuesta un riñón entrar a un museo, una muy buena parte de tu viaje se te va en lo que va a costar la entrada La entrada al museo, y olvídate de echarte un cafecito allá adentro, ¿no? Sí, olvídate de eso, exacto. Y acá no, por eso también es de recalcar que vayan a los museos. O sea, los museos de verdad son en ese sentido económicos, tienen un día libre, otros días en los que pueden asistir con costos, con unos buenos costos de descuento. Muy accesibles. Muy accesibles. Hay museos que de repente, a ver, también esto es una cosa importante. De repente hay museos privados, ¿sí?, en los que de repente traen una exposición que cuesta carísimo traer exposiciones. Y de repente, bueno, si quiero ver una super exposición, es que ahora cuesta 150 la entrada o costó 100. Pues señores, es que eso cuesta. Y además generalmente están subsidiados. O sea, perdón, pero es que eso cuesta. Cuesta carísimo traer exposiciones de otras partes del mundo. Es verdaderamente importante que la gente sepa eso. También tienes la oferta que puedes ir gratis en otro momento. Sin duda. ¿Y el rally que comentas tiene algún costo? Pues mira, el rally sí, o sea, los rallies que hacemos tienen un costo y es un costo relativamente económico. Son costos que van de los 150 a los 250 pesos por persona, pero cabe aclarar también aquí que hay premios y premios gordos. O sea, los premios normalmente, el último que hicimos, los premios eran de más de 100,000 pesos en premios. O sea, estoy hablando de que el primer lugar era aproximadamente en un asunto como de 30,000 pesos, 35,000 pesos el primer lugar. Entonces, si dices, bueno, ok, pues me voy a divertir, voy a aprender todo esto, le meto esto y a lo mejor gano esto, pues entonces a lo mejor vale la pena, ¿no? Fíjate que yo fui al museo que está ahí en Santa María la Ribera, donde está el kiosco Morisco, el Museo de Historia Natural. Y una vez fuimos en familia con mis hijos son chiquitos, mi hija
Maika tiene 10 años, mi hijo Miguel tiene 12 años. Y bueno, ahí sabes que tenemos dinosaurios, hay ariolitos, hay toda una parte de piedras y de geodas y en fin, todos estos elementos de historia natural. Y nos encantó porque creo que ahora esa es una tendencia muy interesante de los museos, que se disfraza el guía, ¿no? El guía tradicional del museo, que antes podía ser así, pues una señora muy elegante, muy culta, que te iba platicando y que te iba diciendo, pero que a la tercera sala, pues ya todo el mundo estaba así como que, bueno, ¿y a qué horas acabamos aquí? O sea, empezaba a perder atención. Y aquí salió un guía con sus shorts y con su vestimenta así kaki, como si fuera explorador. Y entonces nos empezó a platicar. Y cuando terminábamos de visitar una sala, hacía preguntas de lo que había platicado. Y quien contestaba correcta la pregunta que él había hecho, le regalaba un pequeño areolito, le regalaba una piedrita, le regalaba algo. Entonces, bueno, no pasaron 2 salas cuando el grupo era inmenso y todos los niños estaban, o sea, esperando a que acabara su plática y atentos a la pregunta, y en el momento que lanzaba la pregunta había 100 manos y todos querían participar. Creo que eso es algo interesantísimo. También en el Sumaya me tocó que te daba el tour Dr. Atl. Entonces era un cuate vestido de Dr. Atl que te hablaba de la época y demás. Y lo mismo me sucedió en Palacio Nacional con los murales de Diego Rivera, y aquí eran 2 artistas, uno disfrazado de Diego Rivera y otro de Frida Kahlo. Entonces él estaba pintando y de repente tú ibas a la mitad y ahí sí llevabas un guía, además de estos artistas, y entonces por allá abajo empezabas a escuchar Diego, Diego, y pues resulta que era Frida Kahlo, y por acá arriba salía Diego Rivera. ¿Qué quieres, Frida? Estoy ocupado. Y eso creo que permite que no solamente tengas pues lo que tú estás viendo y sintiendo con el museo, sino que te envuelve, que te emociona y que te empieza a llevar a datos mucho más allá de las piezas o de la exposición que puedes tener. ¿Tú qué opinas de estas estrategias que hoy en día los museos generan para pues una mayor atracción y una mayor diversión de los visitantes y que no se convierte en algo de repente muy monótono, muy histórico y lleno de datos? Pues mira, justo lo que acabas de decir es una estrategia que se me hace buenísima, porque al final de cuentas ahorita tú, por ejemplo, lo estás recordando, lo estás platicando, entonces funciona y funciona muy bien, sobre todo en los niños también, que es a los que tenemos que hacer ver que los museos no son aburridos, ¿sí? Estos rallies que he dicho, por ejemplo, cuando terminamos de todo esto, sobre todo en los presenciales, mucha gente, papás, chavos universitarios, que generalmente están más en otra onda así de, ay, qué flojera, el museo y que esto, el otro. Entonces, de repente dicen, oye, no manches, ¿cómo me divertí? O sea, yo quiero regresar, quiero ir, todo, o sea, porque lo estás metiendo el museo de una manera diferente. Son estrategias de comunicación de la cultura de una manera más amena, más lúdica, ¿no? Yo creo definitivamente que funcionan y funcionan muy bien. Bueno, déjenme recordarles que estamos en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Y pues bueno, aprovecho para agradecer a todos ustedes que nos están sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. Y aprovecho también para enviar unos saludos al maestro José Alfredo Esquivel y a la señora Yolanda Robledo y familia. No sé si alguno de ustedes quieran mandar un saludo. Sí, yo quisiera mandar un saludo a nuestra consejera de la Facultad de Responsabilidad Social, Alejandra Galeto, que precisamente fue la que nos invitó a este recorrido en el Museo de Geología en la colonia Santa María la Ribera, y la verdad fue una experiencia donde a mis hijos sí se les abrió el apetito. Y de verdad, cada vez que recordaban, decía, papá, quiero otra vez ese museo. Creo que esas estrategias sí logran esa pertenencia, esa visión lúdica, como bien señalabas, Manuel, ¿no? O sea, uno tiene que ir al museo
aprender sí, a conocer cultura sí, pero también a divertirse y a pasársela bien, ¿no? O sea, el que se divierta uno y se la pase bien, no está peleado con aprender, con hacer un viaje a través de la cultura, con conocer datos, con tener información. Entonces, cuando tienes una oferta de esta naturaleza, creo que hay un cambio de switch extraordinario. Y tú, que eres experto en museos, Manuel, ¿sabrás en nuestro país cuántos museos tienen este tipo de oferta más lúdicas, más cercana a las familias, a las personas, al visitante solo o al visitante acompañado? O sea, ¿cómo en cuánto andamos de este tipo de ofertas? Pues mira, antes de responder eso, yo sí quiero mandar un saludo a todos los que nos están escuchando, pero más que un saludo es para que nos sigan en Instagram, en Facebook, etcétera, 101 museos.méxico, para que nos sigan y que se unan y que conozcan de lo que estamos hablando ahorita también en imágenes y las cosas que hacemos. Ahora, esto que estás mencionando, no tenemos exactamente mapeado quién lo hace, quién no, porque son programas educativos de cada museo que van cambiando, que van saliendo, son ideas que van surgiendo, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que cada vez más museos están tomando esto, lo están, ¿cómo lo voy a decir? Desacralizando los museos, ¿no? ¿Sí? Nada de que entras y, ay, calladito en el museo. No, tampoco voy a estar a grito pelón porque hay gente que está leyendo, gente que está observando, todo. Pero es un lugar divertido, es un lugar para divertirse, un museo. ¿Sí? Y es que justamente aquí es lo que comentábamos, ¿no? En otra ocasión, doctor, que el arte que se ve en los museos es pues una característica principal que en muchas de las ocasiones puede transformar a las personas, ¿no? Porque también hay museos en los que vas y ahí mismo te enseñan pues a pintar, te enseñan, hay diferentes talleres en estos museos y es ahí donde a lo mejor este tipo de actividades son los que nos ayudan y es ahí donde encaja, ¿no? Justo la responsabilidad social, porque a lo mejor ahí despierta en ese ser humano, en ese individuo, la manera de cómo motivar su vida, ¿no? Entonces es padrísimo el tema, pues, de la cultura, del arte y la otra vez estaba leyendo un artículo, no recuerdo bien el nombre del autor, creo que era Clara Betancourt, pero no recuerdo bien el nombre. Y pues bueno, justamente aquí decía que la responsabilidad social y el arte se hablaban a través de, por ejemplo, la arquitectura, la música y la danza, la escultura, la pintura y pues justamente la poesía, ¿no? Y pues muchas de estas obviamente pues las encontramos en diferentes museos, ¿no? Y digo, a mí también me llama mucho la atención cuando voy a un museo y ver qué es lo que más puedo hacer, ¿no? ¿Qué talleres ofrecen ahí? Obviamente a mis hijos, yo también tengo 2 hijos, uno de 12 y uno de 14, nada les llama la atención, han pasado por todo, desde fútbol hasta, han tomado clase de piano y demás, y el nada, o sea, hacen de todo y de nada, son los 1000 usos. Pues sí, o sea, yo creo que, bueno, algo encontrarán, pero en ese algo encontrarán, creo que es básica la visita a los museos, es básico, porque ese aprendizaje no se va tan fácil. En cualquier visita, no sé, ustedes o a los que nos están escuchando, no me van a dejar mentir con lo que voy a decir. Alguna vez fuimos a regañadientes a algún museo o alguna cosa, una película que no queríamos ir y que nos llevaron los papás o a un concierto o algo, y seguro la recordamos y seguramente puede ser que la recordemos con mucho gusto y ahora la valoremos, ¿no? Entonces yo creo que esas son cosas que no podemos dejar de hacer y de inculcarle a la gente, ve a los museos y sobre todo promoverlos. Creo que los museos en México, ahora más que nunca, ahora, y me refiero a ahora, es el año pasado y porque la verdad es que este año seguramente también vamos a estar cerrados los museos, una gran parte van a estar cerrados con las estrategias que hacen. Ahorita estamos haciendo el proyecto de lengua de señas y estamos platicando con cualquier cantidad de museos, directores de museos de México, de todo el país. Unos están cerrados, la gran mayoría están cerrados, otros están con la onda de que, voy a abrir 3 horas, abren 3 horas, solo los fines de semana, un rato, o sea, viendo cómo demonios le hacen para no morir, verdaderamente, para no morir.
Así es. Y bueno, y de ejemplo tenemos el papalote, de lo que está sucediendo con lo del papalote. Sí, claro. ¿No? Que ya es otra historia, cualquier cosa que puedan decir del papalote, lo que sea, pero la realidad es que como ese museo, no nada más está ese, están muchísimos en el país. Pero creo que es muy oportuno que tengamos este programa aquí en tu programa de radio, Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo, porque ahorita la gente puede estar escuchándonos en su casa, en sana distancia, y quizá se estén preguntando, ok, ¿hace cuánto, o sea, antes de abril, mayo de 2020, hace cuánto no iba a un museo? Y entonces quizá es muy buen momento, amigas y amigos, de visitar la página de 101museos.com, ponernos a revisar y decidir nuestra lista de los museos que una vez que podamos empezar a salir, probablemente que ya estemos vacunados, empezar a visitar, porque sin duda la gente lo que va a querer, ya estamos aburridos de estar en casa, pero pues tenemos que seguir aguantando esta pandemia. Entonces, creo que valdría la pena hacer la lista de cuáles son los museos que me gustaría visitar. Y aquí los tenemos todos, no tenemos que andar googleando a ver si le pego al museo bueno o no. Aquí los podemos ver la fotografía, podemos ver qué oferta tiene, si tiene costo, si no tiene costo, los horarios que abren, si tiene cafetería o no, si tiene restaurante o no. Y entonces, amigos, ¿por qué no hacemos, amigas, una lista que ahora que podamos salir y esté nuevamente la oferta de museos abierta, salgamos, apoyemos la cultura y visitemos estos grandes museos que tenemos en la Ciudad de México o en cualquier parte de la República donde estés? Porque te quiero contar, Manuel, que nuestro programa de radio, Generación de Valor, se escucha desde California, en Estados Unidos, hasta Sudamérica, Centro y Sudamérica. Entonces, seguramente tendremos turistas, tendremos connacionales que estarán muy atentos, que estarán visitando esta página, que la pondrán dentro de sus favoritos y que irán haciendo este palomeado de los que ya vi y de los que más me gustaron y de los que puedo recomendar. Así es, eso será genial, porque para eso está hecha. Y además, cualquiera de estas personas también me gustaría decirles que esperamos sus comentarios, o sea, porque nos pueden escribir a Facebook, bueno, también está el grupo de Facebook donde nos pueden seguir, donde pueden compartir sus experiencias de otros museos o cualquier otra cosa, porque esta página se enriquece justamente de eso. ¿Qué le hace falta a los comentarios de la gente, las experiencias de la gente? Ok, pues tenemos que ir cerrando nuestro programa. La verdad es que se me pasa el tiempo rapidísimo. Me encanta también mucho este tema. Y bueno, para ir cerrando, Manuel, ¿cuál es tu museo favorito? Uf. Solo uno. Híjole, lo tengo que decir, ni hablar. Ojalá no me escuchen todos los directores de museos. Ojalá no me escuchen, pero hagan de cuenta que dije el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Sí, bueno, es que se tiene algo mágico. Digo, también a mí es uno de mis museos favoritos al que voy cada que puedo bueno, a mí ese me gusta, pero ya me lo ganaste. Entonces yo diré que a mí, por ejemplo, también otro que me gusta es el de arte moderno. ¿Y a ti, Miguel Ángel? Ay, pues el que todo extranjero tiene que visitar, el Museo de Antropología. Me encanta la Sala Maya, la Sala Azteca, la Sala Olmeca, la sala de pues, las tradiciones que está en el segundo piso, todas esas salas. Pero quisiera regresar al favorito de Manuel, porque yo recuerdo de chiquito, la casa de Chapultepec estaba muy desangelado, la verdad, habiendo sido como sede del Colegio Militar. Ibas y pues sí era como el cascarón, ¿no? El alcázar, estaba muy padre subir ahí a esta montaña en Chapultepec, pero hoy en día le han dado toda una temática de los aposentos donde vivía don Porfirio Díaz, sus cosas personales, etcétera. Entonces tiene un sabor riquísimo. Recuerdo también una velada, 2 veladas de hecho que pude disfrutar ahí. Una fue una cena
en donde Margarita Maza nos platicaba de Benito Juárez durante la cena. Claro, había música, etcétera, pero luego Margarita Juárez nos platicaba y nos dieron el menú de la última cena que disfrutó Benito Juárez. Ya había chocolate, tamal, pozole. Es más, no sé si se murió de indigestión porque eran así como 7 platillos, era algo delicioso. Y hubo también otra velada que disfruté ahí en el Alcázar de Chapultepec. Por cierto, esa con muchísimo frío, a pesar que teníamos calentones por estar arriba en la montaña, corría el aire, hacía muchísimo frío, pero era Carlota hablando de su esposo Maximiliano, que fueron los primeros que vivieron en ese castillo, el único castillo, por cierto, sí, claro, de Latinoamérica, y bueno, pues yo creo que son algunas de las cosas que hacen que sea uno de tus museos, entre muchos otros. Bueno, yo debo decir una cosa, a ver, ¿cuál es tu museo favorito? Bueno, entre todos los museos, ese, pero bueno, a ver, es que son tantos, porque estamos hablando de un museo de historia, por ejemplo, ahí, pero por ejemplo hay museos de arte abstracto, como el Manuel Felgueres de Zacatecas, que es maravilloso, o el MUAC, de universitario, sí, claro, de la UNAM, que está en Ciudad Universitaria, por ejemplo, ¿no? O 3 museos, los tres museos de 3 museos que están en Nuevo León, en Monterrey, o el Museo Marco, por ejemplo, incluso el mismo Museo de Horno 3, ahí en el Parque Fundidor, en Nuevo León, pero en Tijuana también tenemos el Secut, o el Museo del Vino en Ensenada, o el Caracol, vaya. Es que hay un montón, o sea, luego tenemos en Cancún, por ejemplo, este museo subacuático. Es un museo en donde te tienes que meter a bucear y las piezas están adentro en el mar. Entonces, el museo subacuático de Cancún también es increíble. El museo de Jalapa, bueno, a ver, esto, fíjense bien lo que les voy a decir. Este museo es un museo pequeño en relación al Museo Nacional de Antropología, pero es un museo que pelea con ese, pero de tú a tú, el Museo de Antropología de Jalapa. Es maravilloso, maravilloso ese museo. Y bueno, el Museo Textil de Oaxaca, que me dicen, o sea, y es que así me puedo ir pero con un el Museo Posadas en Aguascalientes, sí, que además tú haces tus grabados ahí, está padrísimo con la Catrina y demás. Exacto, o sea, es que nos podemos ir por cada estado contando acerca de el Museo Casa Chihuahua, o el Museo Casa Redonda también en Chihuahua, ¿no? Vaya. El Museo del Desierto también. El Desierto, en el Coahuila. País, divino museo. El gran museo que es el Amparo, o la Casa del Alfeñique en Puebla, que son maravillosos esos dos museos, ¿no? Por no hablar del Museo Barroco, que polémico, y no, el edificio es una joya, en lo que va y viene, pero el Museo de Cholula, el Museo Regional de Cholula. Bueno, es que Oye, Manuel, y por ejemplo, la Biblioteca Palafoxiana ahí en Puebla, ¿eso es un museo, es una biblioteca? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿o cómo clasificamos ese tipo de oferta cultural? Es chistoso. No recuerdo si la tenemos, porque justamente era un asunto que teníamos nosotros si la poníamos. Bueno, creo que sí la acabamos por poner la Palafoxiana, porque justamente sí la tenemos ubicada como museo, la Biblioteca Palafoxiana. Ahorita lo acabo de googlear aquí, sí la tenemos. Porque efectivamente, eso es un museo, ¿no? Es como un pequeño recinto, porque al final de cuentas ya si bien se consultan por ciertos especialistas y bajo normas, con muchísimo cuidado los libros, no es una biblioteca común y corriente abierta, ¿no? Entonces, sí, efectivamente la tenemos y está considerada como un museo. Bueno, no es un museo, es como una pinacoteca, digámoslo así, sí. Un espacio museístico. Eso sí es. Nosotros, por ejemplo, con nuestra credencial de académicos o de estudiantes y con grado de doctor, tienes oportunidad de consultar libros ahí, amigos de las universidades Anáhuac que nos escuchan. Y recuerdo que había como una rueda que tenía varios como stand de libros, y entonces ponías ahí como 20 libros y le podías dar vueltas y ir revisando, ¿no? Entonces recuerdo que en una visita alguien decía, este es como el Google de hace un siglo, ¿no? Sí, así es. Es como una rueca donde los pones, entonces van girando así. Sí. Eso es muy interesante.
Exacto, es como el Google de quién sabe cuánto, efectivamente. Bueno, yo nada más decirles, lo que acabo de mencionar ahorita de los museos no, hombre, es una embarrada de nada. O sea, es lo que me vino así muy rápido, de los grandes museos que tienen grandes ofertas, pero de verdad hay cosas maravillosas en cada ciudad, en cada estado, que merece la pena mucho, pero de verdad mucho, conocerlo. Oye, yo te quiero felicitar, Manuel. Perdón que diga esto, pero lo que voy a decir ahorita es importantísimo. La mejor manera que tenemos los mexicanos de cuidar nuestro patrimonio es visitándolo y conociéndolo. Claro. Esa es la mejor manera que tenemos y que lo promovamos. Es la mejor manera en que vamos a poder tener sólida todo el asunto del cuidado y la conservación de nuestro patrimonio. Yo te quiero felicitar, Manuel, por este proyecto, a todos los colaboradores que tienes, que han decidido poner esta oferta cultural más a la mano, más al alcance de cualquier persona que esté sediento de abrevar de cultura. Y yo la verdad he gozado muchísimo este programa, no sé tú, Lorena, porque la verdad me has hecho recordar un montón de experiencias que he vivido en museos. Y de verdad, amigos, vayan a los museos, lleven a sus familias, lleven a sus novias, a sus novios, a sus esposas, a sus amigos, disfruten, vayan solos, también amantes. Se vale ir solo al museo y la verdad que se disfruta muchísimo. Yo de verdad me hiciste desempolvar un montón de historias que me han dejado fascinado con este programa. Muchísimas gracias, Manuel. Pues muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a 101 museos, a Creación 101 AC. El proyecto es, somos una asociación civil, Creación 101 AC, y dentro de esta asociación tenemos varios proyectos y este se llama 101 Museos México. Pues muchísimas gracias y como dices, Miguel Ángel, desempolvar, pero también de decir, Dios, ¿a cuántos lugares tengo que ir? Ya, por favor, permite que esta pandemia termine, porque si no, no voy a terminar de conocer mi México, ¿no? Como así bien dice Manuel. Pues bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Agradecemos la presencia de Manuel Ríos, director de 101 Museos México, del doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos, y agradecemos también en los controles al señor Mario y a todas las personas que colaboran desde los controles. Nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac. Y bueno, me despido con esta frase del Papa Francisco que dice, cuando sientas que ya no puedes más, inténtalo una vez más. Cuídense mucho, se despide su amiga Lorena Miranda Navarro. Sean felices, muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Bye, amigos. Hemos llegado al final del programa Generación de Valor. Una suma de acciones que cambian el mundo.